Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del manual Ven, sígueme. En la clase anterior vimos las enseñanzas de Amón que impartió al rey Lamoni y también ciertas enseñanzas de Aarón cuando estaba enseñando al papá del rey Lamoni. El papá del rey Lamoni dice algo interesante cuando estaba recibiendo las lecciones de Amón en el versículo número 15 del capítulo número 22 de Alma. Dice, ¿qué haré para lograr la vida eterna de que has hablado? Y en el mismo versículo al final dice, daré cuanto poseo, sí, abandonaré. Abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Yo me pongo a pensar, ¿y qué nosotros podemos abandonar ahora? ¿O qué abandonamos nosotros cuando nos bautizamos en la iglesia? Con diferencia del joven rico, el joven rico ya vivía el evangelio, pero cuando le dijeron sus riquezas, él no quiso participar con su tarjeta de crédito en la iglesia. Dijo, no, todo menos mi tarjeta de crédito. En cambio, el rey dijo, yo daré todo por este gran gozo que puedo tener en el evangelio. El rey de toda la tierra, el papá del rey Lamoni, hace una proclamación, y ya estamos entrando a la clase de ahora. En el capítulo número 23, versículo número 1, dice, envió una proclamación entre todo el pueblo. Esta proclamación era de que podían predicar el evangelio a Amón y sus hermanos todo el tiempo y donde quisieran, que nadie les podría hacer nada. Era como una libertad de culto, como un país laico como el nuestro. Cada quien puede creer y pensar lo que cree conveniente creer. Entonces tenían la libertad religiosa, libertad de culto. ¿Y esto por qué hizo? En el versículo número 3, porque el rey se había convertido al Señor, así como todos los de su casa. Y en el versículo número 4, Amón y sus hermanos fueron de ciudad en ciudad. Y en el versículo número 5 tenemos la cosecha. Y dice, y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron. Es como que repite dos veces, ¿no? Como que el que escribe dice, por si no entendieron, para que el lector entienda que son miles. Leo de nuevo, dice, y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles. Llegaron llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas. Fueron un montón. Y este montón de gente que se bautizó la manita se quedó en la iglesia. Versículo número 6. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación, de profecía, y el espíritu de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas llegaron a su presencia y a su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Nunca más se desviaron. Recordemos que estos lamanitas eran los más feroces y duros de todos. Nunca más se desviaron. Y es el tema de la clase. Yo creo que nunca más se desviaron es el sueño de todo ex misionero. Que todos sus bautismos se queden activos en la iglesia y nunca más se desviaron. Esto me recuerda a mi bautismo. Muy pocas personas saben cómo yo conocí la iglesia, pero creo que ya es bueno contarle. Una historia larga, pero trataré de resumir en lo más que pueda. Fue hace más o menos más de 31 años o 30 años por ahí, más de 30 años, en donde yo tenía un problema. Este problema que tenía era que no sabía qué problema era. Me sentía tan mal. Era una tarde que estaba regresando a mi casa, estaba sin carro, tenía que regresar en bus, pero decidí coger un taxi porque me sentía tan mal, enfermo, estresado, acongojado, que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Me sentía súper mal. Entonces cogí un taxi. En el trayecto no hablé nada con el taxista. Antes de llegar a mi casa, le dije que me deje en el parque, antes de mi casa, cerca de mi casa, y me bajé en el parque. Me senté en las gradas de la cancha de básquet y estuve ahí tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué era lo que me estaba pasando? ¿Qué era lo que me afligía tanto? No sabía, no entendía bien. ¿Cuál era realmente mi problema? Y comencé a pensar, a pensar, a pensar. Finalmente me cayó la noche. La noche se hizo súper oscura, muy oscura, que creo que había neblina porque no veía nada, estaba bien oscuro todo, así como mis pensamientos. El rato menos pensado, entre la oscuridad apareció una persona. Y yo después, cuando le vi bien, me fijé que era un policía. Y me dijo que qué estaba haciendo aquí en esta oscuridad y solo. Y que qué, cómo así estoy aquí sentada vigilando. Que pensaba que era alguien, no sé. Y yo le dije que tenía un problema y que estaba tratando de meditar y pensar sobre eso.
El policía se quedó ahí al lado mío como a ver si era cierto, se cansó de esperar y se fue. Y yo no sé cuánto tiempo estuve ahí en ese parque, en esa noche oscura y fría de Quito, tratando de resolver mis problemas. Pasaron muchas experiencias espirituales de esa noche, que tal vez algún momento les contaré todos, que fueron muy feas, pero al final pienso que la superé. Unos años antes de esta escena en el parque, yo escuchaba mensajes evangélicos en la televisión, tenía mucha información sobre eso, estudié con nuestros queridos hermanos testigos de Jehová, también toda mi primaria y colegio, mi niñez y juventud, estudié en un colegio católico, entonces tenía vasta información de Dios y Jesucristo, sabía bastantísimo. Y esa noche fue lo que apliqué todo. Había aceptado a Jesucristo como mi Salvador, sabía que todo lo que pide en el nombre de Dios, en el, todo lo que pida a Dios en el nombre de Jesucristo se me concederá. Y sabía muchas cosas como esas y apliqué y comencé a aclarar mi mente, así como la noche, empezó como que la luna a salir y empezó la noche a aclararse, así como mis pensamientos, y empecé a decidir y pensé que solo eran tres mis problemas, que uno de esos problemas era cómo podía yo ayudar a las personas. Y eso me afligía, entendí que eso era lo que me estaba afligiendo. Y le puse fecha a Dios. Le dije, este problema se resuelve tal día, este otro en este otro día, y el lunes alguien tendrá que venir y decirme qué puedo hacer para ayudar a las personas. Luego la noche se aclaró, como que estuvieran con reflectores. La luna había salido, una luna enorme que estaba ahí arriba, enorme, nunca más la había visto así. Tanto así que yo cuando salí del parque encontré un amigo, a Jesús Jiménez, y le dije, Jesús, mira la luna. Y él dijo, wow, nunca le había visto así, palabras de él. Es que nunca más le vi así, nunca más le he visto así, nunca más vi en ningún otro lugar así. Era enorme, grandísimo. Yo que vivía en Quito, nací en Quito, nunca le había visto yo así a la luna, que estaba justo ahí arriba. Y el parque se aclaró completamente. Eso me hizo ver de que sí, estaba bien, iba a recibir contestaciones. Y efectivamente, para los dos problemas recibí las contestaciones, no las que yo quise, pero Dios me contestó. Pero cuando llegó el lunes, no pasaba nada. Alguien me tenía que venir y decir qué puedo hacer para ayudar a las personas. ¿Cómo podría hacer para ayudar a las personas? Eran ya las 6 de la tarde y no pasaba nada. Yo estaba a una cuadra de mi casa en la esquina con mis amigos. Esa tarde se habían reunido muchísimos amigos en la esquina, hablando de todo y de nada y riéndose de nada con mis amigos, pero yo no participaba. Yo solo estaba pensando que ya son las 6 de la tarde y no pasa nada. Cuando en el fondo, a lo lejos, veo a un gringo y un latino, camisa blanca y corbata, que se acercaban. Y pensé, yo con ellos no he hablado. He hablado con todas las religiones, he aprendido de todos, pero yo con ellos no he hablado. Pensaba, mientras se iban acercando. Mis amigos estaban muy animados en la esquina hablando, conversando, y los misioneros que se acercaban. Y claro, obviamente yo no les iba a preguntar nada delante de mis amigos porque me daba una vergüenza preguntar de ellos porque me iban a molestar. Y los misioneros se acercaban. Ya estaban bien cerca de donde nosotros estábamos en el grupo, en la esquina. Yo dije, ya se pasaron, ya se fueron. Tal vez otro día les preguntaré qué es lo que piensan, qué hacen, qué enseñan. Les había visto una experiencia, tuve como a los 10 años que vi también a ellos y dije, ¿qué será que piensan ellos? Pero esta oportunidad estaba lista, solo que ya se iban a pasar. Mis amigos estaban en la esquina, yo no les iba a preguntar nada, los misioneros se iban a pasar de largo. Cuando ya los misioneros estaban cerca, uno de mis amigos dice, me voy, chao. Y otro también, chao, chao. Y se van todos. El milagro se hizo en menos de 5 segundos, se fueron toditos. Y me quedé solo en la esquina. Pero tampoco en la esquina solo les iba a preguntar nada a los misioneros. Entonces fui caminando hacia mi casa y los misioneros me alcanzaron porque venían atrás mío y caminando más rápido. Justo cuando abro la puerta del garage, porque por ahí entré, abrí la puerta del garage de mi casa. El Elder Arias me vio a los ojos, me vio, y yo le dije, ¿puedo comprarte algo? ¿Qué es lo que ustedes creen? Me dijo, sí, claro, claro, me dijo. Y como que querían entrar a mi casa. Y yo les pregunté, ¿qué? ¿Quieren entrar a mi casa? Y me dijeron, sí, bueno, gracias. Yo pensando, ojalá que no haya nadie en mi casa.
porque si es que le ve a mi mami, mi papi o alguien de mi familia, a estos misioneros de mi casa, voy a tener un problemota. Entonces yo pensando, ojalá que no haya nadie, ojalá que no haya nadie, ojalá que no haya nadie. Y les hice entrar por la parte grande de la puerta de la sala. Abrí la puerta, entré, la señora del servicio que nos ayudaba en la limpieza apareció como que pensando que yo necesitaba algo, me vio a mí, vio a los misioneros, les vio como si fueran extraterrestres, ni más ni menos. Luego me vio a mí y me dijo, joven Germán, y leí su mente. Está loco, ¿qué hace aquí? ¿Por qué trae a estos hombres acá a la casa? Eso es lo que me dijo en la mente. Y yo le dije, Delia, no moleste, vaya a hacer otra cosa por ahí. Entonces se fue y les recibí en la sala de estar a los misioneros. Y ahí me enseñaron sobre José Smith. Y yo les dije, me dijeron que estaba buscando una iglesia, José Smith. Yo dije, yo también estoy haciendo eso. Y me enseñaron la primera visión, me quedé impresionado. Luego me dieron el libro de Mormón. Esa fue la única lección que recibí en mi casa, porque no pude recibir más. Las siguientes lecciones recibí en la casa de los misioneros. Me invitaron para bautizarme. Yo les dije, pero si me bauticé, ¿cómo voy a bautizarme otra vez? Y me dijeron, como Jesucristo. Yo les dije, como Jesucristo no me había bautizado. Y yo todavía no estaba decidido, pero comencé a leer el libro de Mormón, la asignación, tú sabes, tercer, Nefi 11, y dije, tengo que bautizarme. Y pusimos fecha. Y finalmente llegó el 9 de octubre de 1989, en donde yo no avisé a nadie. Yo tenía una chompa de cuero bien bonita. Cogí el terno interior en mi chompa y salí de mi casa. Yo no quería que se entere nadie porque mi idea no era quedarme en la iglesia. Solo tenía que bautizarme porque no me había bautizado como Jesucristo. Entonces me fui para bautizarme. En el medio de las lecciones, de las charlas que recibí con los misioneros, tuve que hacer un viaje a Guayaquil por tierra. Entonces pasé por Quevedo y estaba pensando en esto de los misioneros, sobre el bautismo y estas cosas, y vi a 2 misioneros en Quevedo. Y pensé, wow, mira, yo estoy hablando con ellos. Y regresé de Guayaquil. También tuve otra experiencia durante las lecciones de los misioneros. Yo me fui a mi academia porque yo modelaba, era modelo de pasarela, para que vean, era modelo de pasarela, modelaba camisas, chompas, pantalones, y en la academia. Y en la academia, 3 compañeras, 3 modelos, que eran gringas, ese día no les fueron a ver la mamá, entonces había que irles a dejar a la casa, y les fuimos a dejar a la casa. En el trayecto veo otra vez a 2 misioneros, y pensé, oye, ¿no? Los misioneros, yo estoy hablando con ellos. Y una de las gringas les saluda a los misioneros, les saluda. Entonces yo les digo a mis compañeras, a las modelos, les digo, ¿ustedes les conocen a ellos? Y me dicen, sí. ¿Qué? ¿Tú estás recibiendo las charlas? Y le digo, no sé qué es eso de las charlas, pero sí, estoy hablando con ellos. Y me dicen, yo les dije así, y ellas eran, una de ellas, una de las gringas, era hija del elder rector, que pienso que en ese momento era presidente del área. El elder rector, autoridad general, 70 de área. Autoridad general de la presidencia de área. La otra chica era la hija del elder Didier, que estaba en la presidencia de autoridades generales, de la presidencia del área. Era autoridad general. La otra chica era la hija del presidente de misión, del presidente Nelson. Y ella fue la que me dijo a mí. La mamá de ella, la esposa del presidente Nelson, la esposa del presidente de misión, luego habló conmigo en la academia. Me dijo que si es que yo estaba hablando con los misioneros, le dije que sí. Y le conté de que sí, que tenía fecha de bautismo. Pero recuerden que mi familia no sabía nadie, nada. En la academia sí, mis compañeras y los misioneros. Llegó el día, en ese día se bautizaban 2 chicas más que no las conocía, eran bautismos de los misioneros. Esa reunión sacramental estaba llenita. Vinieron vino la esposa del presidente de misión, la hija del elder Didier, la hija del elder rector, la familia del presidente de misión, faltó el presidente de misión que no sé, que estaba en alguna misión, en una actividad, asignación, pero la reunión sacramental estaba llenita, parecía conferencia de barrio. Pero ahora entiendo que no era por mí, sino que por las modelos, por las chicas. Por eso creo que se llenó. Y me bauticé. Me bauticé a las pocas semanas, mi primer obispo, el obispo Alnomía, una muy buena persona. Él me dijo que tenía que venir con corbata para que acompañe a bendecir la Santa Cena. Y eso pasó, me puse mi corbata,
Me puse en el medio de David Benalcázar, que bendijo el pan. Al otro lado estaba el Guacho Torres, que bendijo el agua. Y desde ahí nunca más me saqué la corbata en los domingos. Y sí puedo decir que nunca más me desvié, de verdad. Lo que no puedo decir es que no me voy a desviar en el futuro. No puedo decir que no me voy a inactivar en el futuro. Elder Cook, una autoridad general, cuando era autoridad general, dijo que el que dice que no se va a inactivar de la iglesia es orgulloso. Primero porque no sabes qué va a pasar mañana. No sabes si vas a estar o no vas a estar en la iglesia. Lo que yo trato es vivir día a día. Hoy día voy a tratar a ver a quién puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer con el espíritu y tu razonamiento. A ver si lo que aprendes está bien o correcto. Entonces eso es lo que he tratado de hacer. A los lamanitas que se bautizaron, que nunca más se desviaron, ese versículo que una vez estaba buscando, bueno, como 3 veces estuve buscando este versículo y se me sabe perder. Este versículo que está en el capítulo número 22, versículo 6, nunca más se desviaron, se me sabe perder este versículo, pero está aquí, 22, 6. En este versículo, estos lamanitas, lo que fallaban ellos, lo que les abrumaba, era todas las muertes que habían hecho porque eran malvados. Entonces en el versículo número 13 dice, y son estos los que abandonaron las armas, y aún así quieren cambiarse hasta de nombre. Ya no querían llamarse lamanitas, pero tampoco se iban a llamar nefitas. Entonces dice, se vamos a cambiar de nombre, nos vamos a llamar antinefileitas. Antinefileitas. Estos antinefileitas, bueno, es un nombre largo, antinefileitas. Anti parece como contra, o anti como, en inglés también es como lo contrario de. Pero anti, si vamos a capítulo número 1 del primer Nefi, versículo número 2, nos habla que el idioma fue escrito, el libro de Mormón, en la ciencia de los judíos y en el idioma de los egipcios. Si tú revisas en el idioma de los egipcios, anti quiere decir parte de o dentro de. Entonces ellos lo que trataron de llamarse es dentro de Nefi y Leí, los antinefileitas. Estos hombres de muy buena fe, en el capítulo número 24, versículo número 6 dice, y no hubo uno solo de los que habían convertido al Señor que querían tomar las armas contra sus hermanos. No querían hacerlo. Ellos querían tener lustrosas a sus espadas, versículo número 12. Nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más. Y en el versículo número 15 del capítulo 24, ellos hacen algo increíble. Deciden guardar sus espadas. Versículo número 15, desde el principio. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. He aquí, ya que nos ha costado tanto, logro que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas. Escondámoslas, a fin de que conserven su brillo como testimonio. Entonces lo que deciden ellos, no matar más a las personas, sus hermanos. Y lo que hacen es esconderlas o guardarlas o enterrarlas bajo la tierra. Me pongo a pensar sobre esto y meditar y digo, ¿qué puedo yo enterrar? ¿Qué podemos nosotros enterrar ahora? ¿Qué puede ser lo que nos está afectando para seguir a Jesucristo y ser santos como estos hermanos lamanitas que eran los más malos de todos? Tal vez podemos enterrar, si estamos fumando los tabacos, podemos enterrar el alcohol, o tal vez podemos enterrar eso que estás pensando también podemos enterrarlo. Tal vez podemos hacer podemos hacer unas espadas chiquititas y poner ahí lo que vas a enterrar y lo entierras. O un papelito, lo escribes y lo vas en tu casa, atrás de tu casa o delante de tu casa, donde tú puedas enterrar, haces un huequito y lo entierras. O virtualmente también, en la computadora, al cesto de reciclaje, lo botaste. O solo en tu pensamiento nomás. Dices, ok, esto voy a esconder, no, voy a enterrar. Lo voy a enterrar para que cuando tengas debilidad sea un obstáculo sacar la tierra para sacarlo de lo que está enterrado. Entonces voy a enterrar. Pero lo que yo te digo que digas es, una vez que lo entierras, decir como, está enterrado.
está enterrado, como testimonio, ¿no? Mira lo que hicieron ellos, versículo número 17. Y las enterraron profundamente en la tierra, versículo número 18. ¿Para qué? Era un testimonio ante Dios, como testimonio ante Dios. Como tú estás diciendo, mira, Padre, quiero seguirte, ya lo enterré esa cosa que te hacía mal. En versículo número 26, bueno, aquí es lo que está diciendo, es que los lamanitas le atacaron a los antinefileitas y ellos no hicieron resistencia. Y está hablando de las personas que murieron, porque llegaron y como no hicieron resistencia, solo estaban sentados nomás esperando que los maten. Llegaron los lamanitas y los mataron a todos. Versículo número 22 al final. Y sabemos que son benditos porque han ido a morar con Dios. En el versículo número 26 nos enseña que los que murieron eran menos de los que se bautizaron o se convirtieron ese día. Versículo número 26. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos. Y aquellos que habían muerto eran personas justas. Por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. En el versículo 27 aclara algo más y dice, y así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. En el versículo número 25, al final del capítulo, versículo número 17, Amón y sus hermanos empiezan a glorificarse, a animarse, a decir, mira todo el éxito que tuvimos. Recuerdan que esta es la conversación que tuvieron cuando se encontraron, ¿verdad? Versículo número 17 de Alma 25 dice, y Amón y sus hermanos se regocijaron grandemente por el éxito que habían logrado. Y en el versículo número 26, capítulo número 26, versículo número 1 dice, nunca nos pudimos haber imaginado cuánto éxito tuvimos cuando salimos de la tierra de Zarahemla. Así un misionero también puede decir, acaba su misión y dice, no me pude haber imaginado el día que salí de mi misión todo el éxito que tuvimos. Yo a lo menos no, o sea, para mí yo iba a ayudar a algo y tal vez si podía bautizar a 2 era bastantísimo, pero nunca me pude haber imaginado todas las personas que se bautizaron. En el versículo número 3 habla sobre las bendiciones de los misioneros y el gozo que los misioneros tienen al bautizar a las personas. Al final, casi al final, sí, en el medio hacia el final dice, y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Y todo el capítulo 26 habla de las bendiciones de los misioneros, o puede ser de una persona, de un miembro de la iglesia que puede ayudar a otro, o una persona que ayuda a otra persona que no es miembro de la iglesia, o da la referencia. Y todo este gran gozo que tienes al enseñar y a bautizar y ver a una persona que progresa y se convierte y que nunca más se desvía. Versículo número 15 dice otra vez, y al final, y hemos sido instrumentos en sus manos para realizar esta grande y maravillosa obra. En el versículo número 26, los lamanitas querían atacarles otra vez. Hubo otro pueblo también que les atacó y viendo que no tenían resistencia, lo que hicieron ellos unirse a los antinefileitas y escondieron también o enterraron sus espadas. En el 27 nos cuenta que Amón, después de orar, decide llevarles o sacarles a los antinefileitas hacia Zarahemla. Llegan a Zarahemla y Zarahemla les da un lugar, un terreno, para que ellos vivan. Entonces, si los nefitas ceden a sus hermanos del pueblo antinefileitas, la tierra de Gersón. Si es que nosotros vemos qué significa Gersón, ustedes saben, capítulo 1 de primer Nefi, versículo número 2, en que fue escrito el libro de Mormón, ahí vemos que en el idioma de los egipcios, Gersón quiere decir herencia. Entonces, tú sabes que José Smith tradujo el libro hacia el inglés de este idioma antiguo. Y José Smith no sabía este idioma antiguo, pero puso Gersón, lo tradujo Gersón, puso ahí Gersón.
Y en el idioma antiguo, Gersón quiere decir herencia. Es como un detalle importante sobre la traducción del libro de Mormón y sobre el profeta José Smith. En el capítulo número 28, en el versículo número 8, hay un resumen de lo que ha pasado. Y este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomparable gozo y la acogida y seguridad de los hermanos en la tierra de Gersón. Y el Señor, el Redentor de todos los hombres, bendiga sus almas para siempre. En el capítulo número 29, versículo número 1, Alma está diciendo, si yo fuera un ángel, si yo tuviera una voz de trueno, si tuviera yo una voz tan fuerte que podría hablar como trompeta y bautizar a muchas personas y llamar a todo el arrepentimiento, a todas las personas. Mira, es interesante esta parte cuando Alma dice, versículo número 1, oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremecería la tierra y proclamara el arrepentimiento a todo su pueblo, como una trompeta, como nos habla en Apocalipsis, como trompeta, una voz de trompeta, como los que hacían los apóstoles. Versículo número 2, con voz de trueno, con voz de trueno. Pero en el versículo número 3 aterriza y dice, mas he aquí soy hombre, o sea, no soy ángel, no tengo esa trompeta, mas he aquí soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. El del Pozo enseña de que tenemos que estar felices con lo que tenemos. Hemos hablado en esta clase sobre nunca más se desviaron cuando los lamanitas se bautizaron, qué es lo que podemos dar nosotros por ese gran gozo. Hemos hablado también del gozo de los misioneros al bautizar a estos lamanitas. Es como nuestra vida, ¿no? Es como nuestra vida. Que podamos nosotros vivir día a día para que algún día alguien pueda decir, nunca más se desvió. En el nombre de Jesucristo. Amén.